Vamos a iniciar la clase ya. Hay algunos. El último día habíamos visto esta diapositiva, los datos de razón, en la que hacíamos ver que se trataba de datos precisos que tenían un punto cero fijo, no arbitrario, o sea, el orden natural de los números, donde nace la numeración, el cero, y que era similar al intervalo, solo que el intervalo usaba espacios concretos, y estos tienen distancias también entre números de un tamaño constante y conocido. Y en donde la razón entre los números tiene algún significado, ¿verdad? Entonces, y esto ya lo habíamos explicado el día lunes, perdón. Y entonces, con esto completaríamos la parte de eso. Pero acá hay un resumen, un gráfico de toda esa parte de las variables que espero que les pueda ayudar en su trabajo o ampliarlo para los que ya lo hicieron. Oh. Entonces, en esta gráfica ustedes tienen un resumen de lo que ya explicamos, pero lo vamos a ampliar. Dice características de los niveles de medida, niveles de datos, nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Y algunos ejemplos que permitiría ampliar más el trabajo de investigación que se les dejó. Dice nominal, el número en la camiseta de un deportista, lo que ya les había explicado de que en todos los deportes las camisolas o los uniformes llevan un número al jugador, pero lo que hace es identificar al jugador, nominarlo, ¿sí? Pero no le da un orden lógico ni un valor, sino que solo lo nomina
y así lo identifica uno a través del número. La marca de un automóvil. Resulta que de los automóviles hay un sinfín de marcas, que lo que hace la marca es nominar al vehículo por su tecnología, por su versatilidad, por su desarrollo. Pero como automóvil, un Mercedes-Benz contra un Datsun me lleva de aquí al puerto y me trae, me lleva al trabajo y me regresa a la casa. Esa es su función del carro. Como carro cumple, me lleva y me trae. La marca solo está nominando al vehículo por ciertas características que tiene el vehículo, pero solamente lo nomina. Ni un carro es más que el otro en cuestión de servicio para llevarme y traerme. Cumple la misma función. La ordinal, clasificación de un estudiante por su punteo. Cuando uno hace las listas, a veces los ordena ascendentemente o descendentemente y pone los punteos, los estudiantes conforme al punteo, no conforme al carnet, sino conforme al punteo, para ver más o menos tendencias, ¿no? Es ahí, ¿no? La clasificación de los equipos de fútbol, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, último lugar. Ahí hay una clasificación, ¿sí? La posición del equipo en el campeonato, ¿sí? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, último lugar. Ahí está. Eso es lo que hace. Pues solo estoy ampliándoles un poquito para su trabajo. De intervalo. Dentro del intervalo, pues nos vamos a encontrar con variables que se pueden arreglar en intervalo de clase, por eso que van en intervalo. Y ahí vamos a tener el peso en libras, las estaturas, las temperaturas, el estado civil. Ahí está las de intervalo, que se clasifican de acuerdo a eso, que se facilitan y de razón los números de accidentes. El número de accidentes en un día, 5, 10, 15 accidentes en un día, pero no puede haber 5 accidentes y medio. O es accidente o no es accidente, pero no un cuarto de accidente, ¿no? Son valores discretos, concretos, ¿sí? No pueden tomar valores intermedios los números de accidentes. O son 5 o son 10, pero no mitades. El número de pedidos por teléfono. Si me hacen 100 pedidos, son 100 pedidos, pero no medio pedido. No lo puedo despachar, el medio pedido, ¿no? Distancia de la ciudad al puerto. Pues creo que hay 105, 103 kilómetros. 105 para allá y 105 de regreso. No se pueden ni cortar ni ampliar. Esa es la distancia concreta, discreta. Eso es lo que se tiene. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta en las variables, pues, y todo, cuando uno hace qué tipo de variables voy a investigar. Bueno, entonces con eso estamos terminando la unidad 1 de introducción a la estadística y pasaríamos a esta, unidad 2. Entonces,
La unidad 2 se denomina valores que caracterizan la distribución de una variable. ¿A qué se refiere eso de valores que caracterizan la distribución de una variable? Ya sabemos que una distribución es una figura como esta. ¿Sí? Una distribución con una tendencia a la normalización. Voy a poner aquí en grande para que la vean. Una tendencia a la normalización. Sí, esa es una distribución. Entonces dice valores que caracterizan la distribución de una variable. Esta es una X variable, pero alrededor de ella existen otras variables y esta podríamos asumir que es la media y aquí podría estar la media y aquí podría estar la moda. Esos son valores que caracterizan a la distribución de una variable. ¿Sí? La media como el valor más representativo y estas como valores secundarios a la misma y todo, pero que nos explican comportamientos. Eso es, por eso es que se llama valores que caracterizan la distribución de una variable. ¿Por qué? Porque aquí alrededor de ella hay valores. Entonces, lo que andamos buscando es establecer la tendencia central. ¿Qué les digo? En esta parte es realmente lo que vamos a aprender a aplicar el proceso de investigación que vimos anteriormente, el proceso investigativo. Cómo hacer los datos, cómo procesar los datos, cómo llegar a establecer la distribución de frecuencias. Entonces, ¿qué es hacer la estadística? ¿Qué le digo? Que esta unidad de estadística es la estadística en otras unidades que la estadística no es fundamental, como en derecho, como en ciencia política, humanidades, historia, trabajo social. Las tienen como cursos del parte del pensum, pero no son fundamentales para su aprendizaje. Y entonces, en esa unidad donde no estamos 7, 8 periodos, ellos se pasan todo el semestre viendo, bueno, cómo son los títulos, cómo se hace un cuadro, cuáles son los componentes de un cuadro, las filas, las columnas, las celdas, y todo. Y en eso se les va y todo. Sin embargo, nosotros, nuestro pensum nos exige ampliar más unidades luego que hemos aprendido a calcular la medida de tendencia central. Y eso es lo que nos lleva a la caracterización de la distribución de una variable. Eso es lo que vamos a ver.
Entonces, ¿a dónde nos lleva esa parte? A la tendencia central. Tendencia central, ¿por qué? Porque todos los valores tienden a esto, a la centralización, ¿sí? Tienden a esto, a encontrar un valor representativo. Por eso se denomina tendencia central. Luego dice, la media aritmética o simplemente media es una medida descriptiva que se calcula sumando los valores numéricos y dividiendo entre el número de valores. Aquí hay que tener en cuenta la diferencia entre valores numéricos y valores, simplemente valores, los valores numéricos y dividido entre el número de valores. Me voy a cambiar. Emisión. No me da. Entonces, sumando los valores numéricos y dividiendo entre el número de valores. Los valores numéricos son realmente el valor que representa el número o dato. Digamos, 1 es 1 unidad, 2, 2 unidades, 3, 3 unidades. Entonces, 3 más 2, 5, más 1, 6. 6 valores numéricos dentro de 3 valores para encontrar la media. O sea, a veces pasamos desapercibido y no sabemos el valor numérico es lo que representa el número. Si es 5, hay 5 unidades. Si es 10, 10 unidades. 5 más 10, 15. Dentro de 2 valores son 7.5. Entonces, no le ponemos atención a esto sumando los valores numéricos y dividiendo entre el número de valores. Ese es bien importante porque a veces nos confunde. Y ahí es donde tenemos dificultades en el cálculo de la media. Bueno, la media aritmética o promedio aritmético es el concepto en sí. La media aritmética de un conjunto de valores numéricos es la suma de estos valores dividida entre el número de valores. Pareciera una redundancia, una cacofonía allí, pero
es la diferencia que tenemos que tener. ¿Qué es el valor numérico del valor? ¿Sí? Valores numéricos es la suma de estos valores dividida entre el número de valores. Ahí está la aclaración de cómo comprender qué es la media en forma textual. Luego nos encontramos que dice, el símbolo que se usa para la media poblacional es la letra griega mu, y el símbolo para la media de la muestra es X barra. Ahí ya empezamos con la formulación. Ahí hay dos signos que representan mu a la población y X barra a la muestra. Entonces, sí es necesario que desde ya empecemos a distinguir esos símbolos, porque son bien importantes para saber qué es lo que estamos trabajando. ¿Estamos trabajando una población? Estamos trabajando una muestra. Lo voy a dejar ahí. Sí. Entonces, se inician con las primeras fórmulas, de la estadística. Y ahí tienen dos que son parecidas. Y luego tenemos mu es igual a la sumatoria de la variable dividido n mayúscula para la población. Y luego tenemos x barra es igual a la sumatoria de la variable dividido n minúsculo para la muestra. Si ustedes ven, es lo mismo. Lo único que cuando yo tomo mu, estoy expresando que se refiere a una población. Y la sumatoria de x
es la variable. Pero vista así, porque cuando yo ya trabajo intervalos de clase, X se convierte en el punto medio o marca de clase. Entonces ahí tiende a confundirse. Por eso es que ahí es mejor identificarla como la sumatoria de la variable, dividido n poblacional, que es la n mayúscula. Y luego en X barra, la misma sumatoria de X es la sumatoria de la variable, dividido n minúscula. Entonces, si yo me pongo a decir, bueno, mu es igual a sumatoria de la X entre la n. Cuando yo hago eso, me vuelvo mecánico. No estoy comprendiendo qué representa sumatoria de X. ¿Qué es X? ¿A qué representa la sumatoria de X? La sumatoria de las variables. Pero si es sumatoria de X, me mecanizo y ahí pierdo. Entonces ya no entiendo las fórmulas, porque las fórmulas tienen elementos y eso es lo que uno debe aprender para comprender esa parte. Luego encontramos que el parámetro es el que representa también a la población. Cuando hablamos de parámetro, nos estamos refiriendo a datos poblacionales, a medidas poblacionales. El parámetro, me refiero que se trata de una población. Y cuando digo estadístico, se refiere a una muestra. Me estoy refiriendo a datos muestrales. Entonces, pero a veces la gente habla parámetros. Es que el parámetro. Y no está comprendiendo a qué se refiere. Pero en estadística debemos tener claridad que parámetro es población y estadístico es muestra. Entonces, son palabritas que uno debe ir comprendiendo para facilitar el aprendizaje. Y ahí tenemos un sencillo ejemplo. Ejemplo 1 es, en una tienda de conveniencia, la demanda de bebidas energizantes se incrementa en la época de verano. El número de bebidas de 1 litro vendidas en una muestra de N igual 14 y N igual 14 horas es. Entonces, ahí me están pidiendo establecer las medidas de las ventas de bebidas energizantes de 1 litro. N 14 horas es. Y aquí tenemos la información. Disculpe, ¿por qué decía horas? O yo no le he comprendido bien. ¿Cómo? Es que yo no entiendo porque según yo estaba pidiendo cuántos litros, o sea, como que cuántas unidades de 1 litro. Pero luego dice de N es igual a 14 horas. No le he entendido bien, Lick, disculpe. Bueno, tal vez si no lo expliqué. Dice, el número de bebidas de 1 litro vendidas en una muestra de N igual 14 horas es, en una muestra de 14 horas tomada de 24 horas que tiene el día. El día tiene 24 horas, entonces yo quiero ver las ventas del día, pero no tomo las 24 horas, sino que tomo una muestra de 14 de 24. Entonces empiezo desde las 0 horas. Tal vez tomo la de la 1, luego de las 3, luego de las 5, de acuerdo al tamaño los valores que me dé la muestra. Eso es a lo que se refiere, el número de bebidas de 1 litro vendidas en una muestra de N igual 14 horas. O sea, de 24 horas del día se tomaron solo 14 horas. Eso es, a eso se refiere. Ah, ya, Lick, ahora sí, ya, gracias. Bueno. Diapositiva, licenciado, por favor. ¿Qué manda? ¿Puede cambiar de diapositiva, por favor? Sí, ahorita lo voy a hacer.
Entonces, ahí está la información y vamos a simular de que esa es la información que se recogió, la recopilación de la información del proceso investigativo, que empieza por la recopilación, pues ahí está. Pero ahí está desordenado, tal cual le aparecieron en las horas, ahí está, no está ordenado ascendentemente ni descendentemente, sino que está ahí. ¿Por qué? Porque como es una información pequeña, 14 datos, no amerita arreglarlos en intervalos de clase, sino que se pueden sumarizar, son valores que se pueden sumarizar y encontrar su valor medio. Entonces no amerita hacer intervalos de clase. Entonces esto es el cálculo de una media simple, pues, una media simple de valores sin agrupar. Ahí están los datos. Dice, el número medio por hora de litros de energizante demandada se calcula de la siguiente forma. Aquí tenemos la X barra porque es una muestra de 14 horas de 24 que se tomó. Entonces, esta es X barra, que va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N, que es 14. I igual a 1 hasta 14. De X sub I, que ya es la variable, sí, el valor numérico, 75 más 100 más 85 más 107 dividido 14. Ahí está el cálculo. Yo no la quise desarrollar toda para dejarla entre líneas y todo. Entonces, háganse la campaña, calculen la media de esos datos, por favor. A mí me dio 86.71. 86.71. 61. 71. 71. Bueno. ¿Alguien más que tenga ese resultado? Yo Sí, también. tengo el mismo, licenciado. Sí, licenciado. Ok, 1214 dividido 14. ok, estamos bien. 86.71 es la media. ¿Qué es este valor? 86.71. Bueno. Pero, ¿qué les digo? Se hizo de una manera así, pues que no amerita el ordenamiento, porque si es un dato que necesitamos inmediato, no vale la pena, pues, todo. Es lo más básico que existe. Luego dice, se ordenan los datos de menor a mayor. ¿Qué es lo que se recomienda? Eso es lo recomendable cuando uno va a presentar un informe o va a describir los datos, pues se debe ordenar.
Entonces, lo aconsejable es ordenar ascendentemente o descendentemente, eso no importa, aquí los tenemos. Dice, a lo anterior podríamos llamarle una distribución de datos sin agrupar. ¿Por qué? Lo que le decía. Son datos muy pequeños que no amerita hacer intervalos de clase. Bien. Pero al ordenarlos, este orden nos permite calcular otras medidas cuando son todo. Entonces, dice, observamos que la mediana de las ventas se encuentra en la 0.5 por 14 más 1, igual a 7.5 posición ordenada. Es decir, el número mediano de litros se encuentra entre el séptimo punto de datos ordenado y el octavo. O sea, 85 más 87 dividido 2, igual a 86 litros. En tanto que la moda es 85 litros, lo que más se observa. Entonces, si aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí está el 85. Y de aquí para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 7 datos. Entonces, lo que haces es que entre 85 y 87 está la mediana. Entonces, aquí hay que observar en la distribución. Si es una distribución de datos pares, se hace esta operación. Pero si es una distribución de datos impares, se toma el central, el valor central. 7 abajo, el 8 en medio y 7 arriba. El octavo es el de en medio y ese sería la mediana, si fuera una distribución de datos impares. Pero como es par, se hace esto, lo que está en el círculo verdecito, y se divide dentro de 2. Y eso me da 86 litros. Luego, en tanto que la moda es 85 litros, 85 litros vendidos, la que más se observa. Entonces, aquí dentro de la decisión se busca el valor que más se repite o más se observa. O sea, esa es la moda, el que más se repite, el que más se observa.
Ahí lo que está en verdecito, esa es la moda. Por simple inspección se encuentra. Igual, si la distribución fuera impar, por simple inspección encontraríamos el octavo valor, esa es la mediana, por simple inspección. Pero como es par, entonces hay que hacer la operación que aparece ahí. Ahora bien, aquí hay, entonces, dice que la moda es 85, la mediana es 86. Entonces, esto aquí cambiaría, esto pasaría a ser la mediana y esta la 86-71. 86, dejémoslo así. 86. La mediana, moda, 85, mediana 86 y la media aritmética 86-71. Pero ¿será que este valor estará bien expresado? ¿Este 86-71 estará bien expresado? ¿O qué hay que hacer? Hay que aproximar porque son litros completos. Hay que aproximar. Sí. Sí, bueno. Haríamos esto 87. Entonces aquí sería 87. Pero esto se llama 87 por exceso. Y este 86, si fuera 86-45, sería 86 por defecto, que lo vamos a ver cuando nos toque ese tema. Esto es lo que se hace, pero ¿por qué se hace? Ahora, pregunto, ¿qué tipo de variable es la que estamos trabajando ahí? Continua. Variable ¿qué? ¿Continua qué? Cuantitativa. Cuantitativa continua. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Estamos de acuerdo con Isidra? Sí, Sí. ¿Alguien más? ¿Estamos de acuerdo con Juan y con Isidra que es una variable cuantitativa continua? Es discreta. Abigail dice que es discreta. ¿Qué dicen los compañeros? 2-1. Yo también pienso que es discreta. Ronald dice que es discreta. 2-2. Bueno, miren, ¿se dan cuenta de la importancia de hacer la investigación de las variables? Si dice la venta de bebidas energizantes de 1 litro, la medida es 1 litro, no medio litro o 1/4 de litro. Por lo tanto, si es bien cierto que nos salió 86-71, esto es por el cálculo que se hizo, pero no se puede expresar, o la dejamos en 86 o en 87 porque son litros. La venta es de bebida de litro, no vamos a abrir 1 litro para vender medio litro. ¿Sí? Entonces es una variable cuantitativa discreta, porque no puede tomar distintos valores. Ahí la importancia de la investigación de las variables, jóvenes, porque eso nos va a dar un poquito más de conocimiento para saber distinguir las variables. Por eso yo dejo ese trabajo. Pero ahí es una variable cuantitativa discreta. O son 86 litros, 87, pero no 86,5, porque la bebida ya viene envasada y no vamos a vender medio litro. Hay de medio litro, sí, y quiere de medio litro, sí hay de medio litro, pero quiere litro, quiere litro. Eso es importante a la hora de expresarse. Entonces, miren cómo queda esto. Moda, mediana, media aritmética, por exceso. Ahí está la caracterización de la distribución de la variable. Estas son características. Este es lo que más se repite, vender más 85 es lo que más se repitió. 86 es la que me deja el 50% abajo de la media y 50% arriba de la media. La mediana es la
la medida que parte a la distribución en dos partes iguales. Ahí tienen ustedes por qué el título de la unidad. Variables que caracterizan la distribución o qué medidas, valores que caracterizan la distribución de una variable. Ahí está. Eso hay que tomarlo en cuenta cuando uno va a describir. Y lo que hace uno desde un principio es, bueno, ¿qué tipo de variable voy a investigar? Pues eso es importantísimo. Bueno. Ahí tenemos entonces la explicación bastante rápida de lo que es una distribución de datos sin agrupar. Sus medidas se encuentran rápido y por simple inspección. Ahora vamos realmente al proceso de investigación estadística, ¿no? Al proceso investigativo, la presentación de datos. Entonces, el proceso investigativo dice que la estadística y la ciencia que permite recopilar, ordenar, procesar y analizar los datos. Entonces, la distribución de frecuencias. ¿Cómo llegamos a la distribución de frecuencias? Para la elaboración de las tablas o cuadros se proporcionan algunas técnicas y reglas, siempre y cuando se trate de distribuciones con datos agrupados derivado a la cantidad de los mismos. Entonces, ¿qué vamos a aprender acá? Esas técnicas y reglas para hacer la distribución de frecuencias. ¿Por qué? Porque cuando los datos son muy grandes no se pueden presentar en una tabla, 100 líneas de tabla. Hay que resumirlos, hay que compactarlos para que sean entendibles, sean leíbles. ¿Sí? Entonces, para eso sirven esas técnicas de resumir y hacer una tabla o cuadro en donde uno ya puede analizar y describir la información. Dice, para la elaboración de las tablas o cuadros se proporcionan algunas técnicas y reglas, siempre y cuando se trate de distribuciones con datos agrupados, derivados a la cantidad de los mismos. Para el efecto, tomaremos los datos que se proporcionan en la tabla que se presenta a continuación, que surgen de los salarios anuales en miles de quetzales de 110 trabajadores de una gran empresa. Bueno, aquí les voy a presentar la tabla
pero solo para que la miren. No la van a copiar ni nada, porque esa la van a tener que ustedes copiar después. Y antes de que se me olvide, hoy subí a Classroom la base de datos, que es... Ay, no la van a ver, espérenme. Vamos a ver. Ahí está la base de datos, miren, jóvenes. En Classroom, yo la subí el día de hoy, donde están los 110 empleados, los salarios anuales en miles de quetzales, el género, donde uno es hombre y dos mujer, turno, los turnos que se hacen, hay 3 turnos, en qué turno trabajan y los beneficios que se tienen por... Entonces, ahí tienen los 110 y ya está en Classroom. Entonces, yo espero que ya tal vez para el lunes empecemos a trabajar esta base de datos, por lo que si pueden llevar su computadora, porque como es presencial, para ir trabajando de una vez y todo. Ahora, el que no puede llevar o no tiene, pues va a seguir los pasos de que apunta a hacer esto, paso 1, paso 2, paso 3, del procedimiento que vamos a ver para irlo metiendo de una vez, para ir trabajando la base de datos. Entonces, ya, pero ya desde ya ustedes la pueden bajar y tenerla ya en su computador. Entonces, ahí está el cuadro que resulta de esa base de datos. Ahí ustedes ven, está desordenada, totalmente desordenada, tal cual el primer paso del proceso investigativo, recopilar la información. Vamos a simular que fuimos a la empresa y recopilamos esta información. ¿Sí? Los ingresos anuales de miles de quetzales de 110 empleados de una enorme industria se presentan a continuación. Y aquí está el cuadro o el vaciado de la información que fuimos a recopilar. Estamos simulando la recopilación, el primer paso del proceso investigativo que vimos en clase, ¿no? De eso se trata, de poder hacer datos, poder hacer información, jóvenes. Como no podemos hacer la encuesta porque ya vea el tiempo, ya va muy rápido y ya están programando examen parcial, entonces es bien difícil poder hacer eso, pero a eso vamos a llegar. Entonces ese cuadro ahí está, pero surge de la base de datos que ustedes tienen ya en Classroom, que todo. Bueno, entonces, ¿qué les digo? Aquí ya vamos a la presentación de los datos, pero aquí está la recopilación y vamos a ir todo el proceso de recopilación, ordenar, procesar y luego utilizar la computadora para la discusión de los arreglos. Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí y nos vemos el día lunes, que es presencial. Así es que muchas gracias por su atención. Pasen feliz noche. Gracias, Lick. Adiós. Feliz noche. Adiós.